Camero Oropesa. Omar Camero Zamora y... Hasta 100.000 bolívares pagaron algunos. Que todos lamentamos en esta casa. Hasta 100.000 bolívares pagaron algunos de los habitantes de la Torre de David por una vivienda dentro del edificio. Según testimonios de quienes invadieron la estructura, la cooperativa Caciques de Venezuela cobraba 200 bolívares mensuales para el pago de servicios de luz y agua. El ministro para la Transformación de Caracas, Ernesto Villegas, anunció que también serán desalojados los habitantes del Sambil de la Candelaria. Aquí se vive bien. Esto es un barrio, como todo barrio, hay todo. 4.438 personas habitan en por lo menos 800 unidades habitacionales de los 28 pisos de las 2 torres del edificio que sería la representación de la modernidad de Caracas desde su concepción en los años 90. A las 11 de la noche inició el traslado del grupo de las primeras 160 familias que está previsto se muden esta semana a los Valles del Tuy. El desalojo del edificio se realizará desde sus pisos más altos hasta llegar a la base y con la coordinación de la Guardia Nacional Bolivariana. Igualmente, en la planificación hecha, apoyamos con los camiones de la Fuerza Armada, coordinado con la ministra de la Defensa, para el traslado de todas estas familias, gandolas del Ejército, camiones de la empresa de la Fuerza Armada, y hemos dispuesto una unidad de la Guardia Nacional, por eso nos acompaña el general Benavides, comandante de la región central, para colocar una unidad de la Guardia Nacional en el piso 28, que es el último piso habitado de la torre, de manera de evitar, con la Guardia del Pueblo al frente del edificio, un puesto intermedio de la Guardia del Pueblo y un puesto en el piso 28 de la Guardia Nacional, evitar que sea rehabitada la torre de nuevo. Con la medida del desalojo de la Torre David se ha intentado también romper con los mitos de hechos violentos y delincuencia que supuestamente encerraban sus paredes. Aquí hemos ingresado con la Guardia Nacional Bolivariana sin armas. La Guardia Nacional entró para apoyar a la comunidad, para el traslado de los enseres hacia los camiones y han brindado, digamos, apoyo logístico, pero sin armas. Aquí no hemos tenido necesidad del uso de la fuerza, ni hemos visto actitudes de amenaza o de peligro hacia ninguno. Las más de 1.100 familias que habitan acá en la Torre David cuentan con servicios básicos como luz, agua y hasta seguridad. Una cooperativa se encargaba de administrar los recursos que eran aportados por los vecinos para costear los gastos. 200 bolívares por casa era la cuota que cobraba la cooperativa Caciques de Venezuela para encargarse de la administración de los servicios básicos de la Torre de David, pagar las facturas de agua, electricidad, costear otros gastos como reparaciones en la estructura o seguridad interna. Claro, uno ve cualquier cosa mal hecha y uno le cuenta a los coordinadores, porque aquí hay unos coordinadores. Ya ellos ven lo que hacen, ellos controlan todo, pues. Antes, unos muchachos atacaban afuera y se metían para adentro. Ese sector que tuvo mala fama esto fue por eso. ¿Y qué pasó con ellos? A todos lo sacaron. ¿Quién lo sacó? La coordinación de aquí. Los coordinadores, pues. Quienes durante años habitaron en lo que sería el centro financiero más importante de Venezuela, invirtieron recursos en viviendas improvisadas para mejorar su calidad de vida, quizás sin pensar que sería temporal. Desde el comienzo, para las personas fue un poco difícil porque muchos construyeron sus espacios, muchos tuvieron como una persona que no tenían sus enseres, su cocina. Las compraron. Recorrer sus oscuras escaleras o sus improvisados pasillos da muestra de la organización que se desarrolló entre quienes habitaban las torres. Comida, servicios y chucherías eran ofrecidas en algunas de estas viviendas como parte de sus métodos de supervivencia. Pero de estas instalaciones no solo se beneficiaron quienes en ellas residen, pues desde hace varios años vecinos de la zona tenían la posibilidad de estacionar sus carros dentro del edificio, pagando un arriendo a la cooperativa encargada de la administración. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana irán ocupando uno a uno los pisos de la Torre David que vayan siendo desalojados hasta lograr el control absoluto. Hasta ahora se desconoce cuál será el destino de la estructura, pues primero debe evaluarse si se puede recuperar de las intervenciones hechas para habitarla. Carlos Eduardo Martínez, Televen.
En el año 1990, David Brillenburg, presidente del Consorcio Financiero Venezolano Confinanzas, decidió levantar una torre en Caracas, un rascacielos de más de 40 pisos cuyas fachadas eran de vidrio, coronado por un helipuerto. El tercer edificio más alto de Venezuela, después de las 2 torres de Parque Central y el 8º de Latinoamérica. Brillenburg pertenecía a un grupo de empresarios que, gracias al auge económico de los años 80, decidió invertir en un proyecto urbanístico que convertiría esa zona central de Caracas en un bulevar financiero al estilo Wall Street de las finanzas norteamericanas, y por ello su torre fue bautizada desde el inicio de su construcción como la Torre de David. En el año 1993 el empresario muere y en 1994 Confinanzas quiebra junto con un numeroso grupo de entidades bancarias que sufrieron sanciones ejercidas por el gobierno de la época. Ese mismo año se paralizó la construcción de la torre, que quedó incompleta. En los años siguientes la Torre de David quedó suspendida en un vacío legal. Luego pasó a manos de Fogade, que puso a la torre en subasta internacional a finales de los 90 sin recibir oferta alguna, o al menos sin concretarla. A partir del año 2000, la torre comenzó a ser invadida por un grupo de familias damnificadas, quienes utilizaron buena parte de los vidrios para obtener el marco metálico que podía ser vendido y reciclado. La torre se deterioró ante la mirada de la población de Caracas, excepto por la de los vecinos de la zona, quienes denunciaban ser víctimas de la inseguridad. Así que lo que prometía ser un proyecto modernizador que impulsara el precio de los terrenos y casas de la zona circundante se convirtió en una zona roja, la cual fue el centro de homicidios y robos. En el año 2007, las familias que tomaron el lugar aumentaron y comenzaron a construir casas dentro de la torre, que llegaron a ser el hogar de más de 2.500 familias y se ampararon bajo la figura de la cooperativa habitacional Caciques de Venezuela. Es importante destacar que la Torre de David es un ícono arquitectónico concebido para ser una obra postmoderna y una importante estructura para oficinas de 2 torres y 45 pisos. De hecho, en el 2012, el jurado de la 13ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia premió con el León de Oro a la Torre de David. Pacientes del Instituto Oncológico de la UCB rechazan ser trasladados a